El video se titula Video, Memoria y Performance como experiencia compartida. Agradeciendo a la Universidad de Concepción, en especial a Alejandro Clavería y al Laboratorio de Antropología Visual por haber creado y facilitado este espacio. Lamentablemente, por cuestiones de muy fuerza mayor, no pudimos viajar y estar presencial hoy día, pero esperamos poder seguirlos de forma remota y que este diálogo nos pueda aportar a la construcción como de una reflexión conjunta. Para comenzar, decirles que nos tomamos la libertad de modificar levemente el título de la presentación. El título se llama Video, Memoria y Performance como experiencia compartida. Vamos a dar cuenta de procesos de trabajo con registros y procesos de creación audiovisual, partiendo un poco como haciendo nuestra propia memoria. Bueno, me sumo a los saludos de Andrea y a los agradecimientos también al Festival Frontera Sur y a la Universidad de Concepción por este espacio del encuentro. Y bueno, como les comentaba Andrea, la idea hoy es compartir con ustedes dos experiencias de registro y creación audiovisual que nosotros hemos desarrollado desde nuestra práctica como antropólogos y antropólogos visuales. Primero que nada, un trabajo sobre memoria social y terrorismo de Estado que desarrollamos desde el Archivo Etnográfico Audiovisual, y posteriormente Andrea va a comentar todo el trabajo que hemos desarrollado a partir de la investigación y el acercamiento a las prácticas dancísticas en el norte grande y particularmente en la ciudad de Arica. Bueno, hay que hablar un poco del Archivo Etnográfico Audiovisual. Es una unidad que se arma en la Universidad de Chile a principios de la década de los 2000 por diversas personas que en ese momento eran estudiantes y que empiezan a explorar un poco el uso de herramientas audiovisuales y su involucramiento en procesos de investigación antropológica. Básicamente proyectos que tienen que ver con rescate patrimonial, cultura material, como las formas más tradicionales de trabajo que existían hasta ese entonces o que se desarrollaban hasta ese entonces desde la antropología audiovisual que se había venido haciendo en la Universidad de Chile. Es a partir de este trabajo que en el año 2003 aproximadamente comenzamos a partir del desarrollo de Andrea de su tesis de licenciatura, que versaba sobre prisión política y tortura de mujeres durante la dictadura militar chilena. Es que se empieza a desarrollar un trabajo, un conjunto de registro y archivo con la agrupación metropolitana de expresas y expresos políticos. Este trabajo consistía básicamente en un primer momento en el desarrollo de una recopilación sistemática de testimonios audiovisuales de expresas y expresos políticos en condiciones de que en ese momento todavía no existía su reconocimiento oficial por parte del Estado y era una demanda que tenía esta organización o una necesidad que tenía esta organización y con las cuales se empezó a trabajar de forma colaborativa. Básicamente la organización se encargaba de la producción de las entrevistas y nosotros de su registro. A partir de este archivo se recopilaron aproximadamente 50 testimonios que hoy forman parte del acervo del Museo de la Memoria. Se hizo la tesis de licenciatura de Andrea y también nosotros empezamos a generar de alguna forma como otros puntos de fuga o otras relaciones con esta materia, o sea, con este archivo. En ese sentido, a estos registros de testimonios de entrevistas se suma un primer registro testimonial in situ realizado en el Estadio Nacional y que termina siendo un pequeño cortometraje documental que se llama Estadio Nacional, Memoria Nacional, y que me gustaría que viéramos un primer fragmento. Yo que en el Estadio lloré mucho, no fui tan mal.
me sentía, pero tenía hijos chicos y me sentía totalmente desamparada, o sea, no había como un consuelo, no había nada. Acordarnos de cuando nos hacían correr por aquí y realmente nosotros cuando veíamos a los compañeros levantamos el brazo izquierdo, pero también era para darnos ánimo hacia nosotros mismas, porque realmente con las torturas, con los malos tratos, las injurias a los que nos sometieron ellos, realmente, por lo menos yo me sentía todos los días bajoneada, no tenía un ánimo muy arriba. Te vi tu debut, libertad de mis rodillas me llevaron por caminos pasadizos con vestidos. Esto me hizo entender que mi propia libertad nunca estaría completa. Sin la libertad del pueblo nunca estaría completa. Sin la libertad del pueblo. Bueno, la idea es que vamos viendo diferentes fragmentos y bueno, este fue como una primera deriva como más creativa que tuvo el trabajo testimonial con la agrupación. Después con Andrea desarrollamos un proyecto de investigación para el Fondo Audiovisual sobre cine chileno en memoria, que básicamente consistió en la revisión de la filmografía chilena que trataba temas de memoria social y política y violaciones a los derechos humanos, a la que pudimos acceder. En ese entonces no estaban consolidadas, bueno, no existía la filmoteca ni cinemateca. Muchas de las películas tuvimos que conseguirlas directamente con los directores o realizadores y otras tantas conseguirlas como películas piratas en el Persa Bio Bio. Pero bueno, lo que se hizo en ese momento fue un análisis de las películas bajo las claves de memoria y terrorismo Estado, buscando contenido o formas para articular a partir de estas películas y fragmentos de ellas como provocadores para trabajos de memoria. En ese sentido, desarrollamos una primera experiencia explorando como la posibilidad de usar estas películas en un liceo de la Granja, si no me equivoco, y queríamos ver también ese fragmento como un fragmento de lo que fue ese taller. Bueno, estamos viendo aquí parte del fragmento. La idea justamente de este pequeño corto que acompañaba el libro que se publicó en la investigación era dar cuenta sobre las posibilidades de uso. Estas personas que se ven acá, bueno, que no todos van a ver igual. Estas personas que se ven acá son algunas de las personas que murieron por el golpe del Estado. O mejor dicho, la mataron. Todo esto pasó a fines de la presidencia de Allende y comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. La gente que mataron, a la mayoría la enterraban en cerros, o los amarraban a piezas de metal pesado y los tiraban al río. Mucha gente se perdió y unos no volvieron, y algunos nunca más se volvieron a ver, como amigos de la familia, algunos familiares y algunas familias enteras. Le preguntaba a algunos profesores y algunos profesores no querían. Algunos profesores no querían hablar porque parece que son dolorosos su tiempo, así que no querían hablar sobre eso. Obligaron a quemar libros de historia de Chile porque estaban relacionados con el comunismo y socialismo. Fue a un ruso, le pregunté si veían que era leído por el pueblo, y él me dijo que sí, que era leído porque era capitano, era explicar a la gente, y él no tenía que ver con guardaespaldas, y él andaba al pueblo y el pueblo lo quería por relacionar. Él era con el también le pregunté si alguna persona pariente de él o algún amigo de él lo habían tomado prisionero o lo habían asesinado. Y él me dijo que sí, que tenía un amigo que se llamaba Miguel, que el día 13 de septiembre del mismo año, después del golpe, estaba el toque de queda, porque el toque de queda está a las 4 de la tarde.
y ellos estuvieron ahí hasta las 8. Y él se fue y a la media hora después mandaron a subir. Y a mí me preguntó si la vuelta de la democracia había sido por votación. Y él me dijo que fue un acuerdo con Pinochet y después se hizo la votación y se hizo así. Bueno, en ese fragmento podemos ver parte de la experiencia de este taller que se realizó aproximadamente el año 2005-2006. Y a partir de este taller y también de un proceso ya de índole como más emotivo que estábamos experimentando con Andrea, que decidimos hacer como la siguiente experiencia que tuvimos con el trabajo de memoria, en este trabajo con la agrupación de expresa y expresor político. Ya veníamos de varios años recopilando testimonios, trabajando sobre terrorismo de Estado, y en realidad como que nos fue consumiendo un poco una sensación de agobio y de enojo y también de mucho dolor por el mismo hecho de tener que estar como escuchando y recopilando todos estos testimonios sobre la experiencia de la tortura y la experiencia del terrorismo. Entonces como que decidimos un poco darle un giro a la mirada y realizar un trabajo ya no solo en la memoria como de las víctimas que derrotan, sino en la memoria sobre los activistas sociales. O sea, todo el grupo de personas que concebíamos mayoritariamente como víctimas sin agencia, buscamos darle un poco una vuelta y ver quiénes eran ellos antes del golpe de Estado. De ahí nace un proyecto que se llamó Nosotros Gobierno, que fue un proyecto de investigación sobre los cordones industriales en Santiago, utilizando dispositivos bien similares de recopilación de testimonios, pero lo que se sumó en este caso es la investigación de archivos de prensa, investigación de archivos de fonográficos con los archivos de la Radio Magallanes, y también aprovechando lo que había sido los archivos de películas que habíamos recopilado a partir de la investigación anterior sobre cine y memoria. Se realizaron aproximadamente 15 entrevistas en profundidad a diferentes trabajadoras y trabajadores que habían sido parte de la Unión Popular, tanto activistas y miembros de lo que se llamó cordones industriales. Y el resultado final de este trabajo adquirió la forma de un documental que se llama Nosotros Gobierno, testimonio obrero de la Unidad Popular. Este documental fue nuestro primer trabajo que recorrió algunos festivales. Nosotros, no como cineastas, sino como antropólogos, no sabíamos mucho cómo se articulaba la distribución de trabajo y principalmente lo entregamos a los propios miembros de la agrupación. Pero el documental igual tuvo la oportunidad de moverse en algunos festivales y eso también, y el resultado mismo también de este trabajo nos dio como, creo que por primera vez, al menos a mí, me hizo consciente del potencial creativo que existía en este encuentro entre antropología y medios audiovisuales. Entonces un poco lo que vemos, o lo que he tratado de referir, un poco esta trayectoria, desde el uso del registro casi de una manera muy tradicional para la recopilación y conservación de datos y su observación diferida, que tenía que ver con este trabajo de crear un archivo de memoria. Allá formas de trabajo también sobre memoria, pero que involucraban ya más como un compromiso creativo o una búsqueda, una exploración como más artística, si se quiere, por el equipo de trabajo. Así que bueno, ahora quería dejarlos con el último fragmento que vamos a ver sobre temas de memoria, que es un fragmento de este corto documental. Los cordones industriales eran todas las empresas, digamos, los sindicatos de las empresas que se unían para tener más fuerza, porque así como el capitalismo se unía, los trabajadores también tenían que unirse para poder lograr lo que estábamos obteniendo, para poderlo defender, digamos, pero no con armas, como se dijo, sino que nosotros, con trabajo, con presencia, con eso defendíamos nuestro gobierno, nunca con armas. Entonces, esos cordones fueron el fundamento de muchas actividades y de
entrelazar experiencias de una empresa con otra. Por ejemplo, nosotros ayudábamos a alguna empresa cuya intervención estaba muy débil. La levantábamos, le explicábamos y le decíamos cómo trabajar, de qué manera emprender esa situación. Y nosotros no fuimos nunca hombres de armas, ni tampoco éramos revolucionarios, éramos simplemente trabajadores que estábamos a través de un gremio reconocido por el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, a través, legalmente reconocido, a través de un gremio que eran los sindicatos, entablar, ¿no es cierto?, un apoyo al gobierno de Unidad Popular. Un apoyo al gobierno de Unidad para que no lo derribaran. Me refiero paralizando el país como era lo que querían hacer. Y usted me decía, ¿cómo que estaba el presidente? Vino acá de San Juan de la Guardia, ir hasta la Plaza Llana, hasta la Plaza Abril. Y ahí con los compañeros de colegio íbamos juntando, después de una gran masa de gente, no me entendí. Llegamos a visitar una película, íbamos juntando. Entonces, ¿qué es eso? Yo creo que no era un temor también de la derecha, del imperialismo, de que íbamos logrando cosas, y eso lo asustó. O sea, había que terminar con esa insolencia. En estos momentos, Radio Magallanes está construyendo desde el interior de la Dirección General de Carabineros, en las afueras, en las inmediaciones del Ministerio de Defensa. Elementos militares han llegado hasta aquí, haciendo uso de sus tanques, de sus armas automáticas y disparando sin cuartel a diestro y siniestro. En estos momentos nos encontramos en el interior de la Dirección de Carabineros, en busca de refugio. Escuchen ustedes, señores auditores, cómo son utilizadas las armas automáticas por elementos que quieren desatar la guerra civil en nuestro país sin ver el costo de sangre, de vidas humanas, de intelecto que quedará de todo esto. Eso es todo, informó Magallanes, desde el sector de la noticia. Decían que los cordones industriales éramos los monstruos creados por allí. Yo pienso que los monstruos fueron otros. Así de simple. Desarticuladas las formas de organización social, las conquistas de los trabajadores son revocadas y pronto olvidadas. Se prohíbe la negociación interempresas, se somete a los sindicatos y a la voluntad de los empresarios. Trabajadores informales, flotantes, subcontratados, flexibilizados, temporales o sin contrato, constituyen hoy en día una fuerza de trabajo sin derechos sociales. Salud, educación, previsión, servicios básicos son controlados por conglomerados económicos cuya propiedad en muchos casos se encuentra en manos de asesores y ministros de la dictadura militar. Sueldos y pensiones mínimas han sido las consecuencias de las medidas neoliberales para el grueso de la población. Esta fue nuestra primera experiencia, como comentaba Juan Pablo, al inicio de la presentación. Partimos con la idea de poder colaborar con el Regional Metropolitano de Presos y Presas Políticas, construyendo y contribuyendo a un archivo. Pero el mismo proceso de hacer memoria nos fue como afectando de distintas maneras, como le decía Juan Pablo. Por un lado, con una especie de necesidad de poder construir un relato,
y de poder articular estos testimonios en función de poder también hacer partícipe de contar una historia. Entonces nosotros gobierno creemos que ese esfuerzo de poder construir una historia, la construcción del relato lo armamos y lo articulamos muy utilizando las herramientas de las ciencias sociales, es decir, hicimos análisis de contenido y fuimos como articulando un relato testimonial que fuera dando cuenta de distintas voces, y entre ellas también nuestras propias voces, testimoniando también respecto al proceso chileno. Y bueno, queríamos, a partir de esto, nosotros hemos ido como reflexionando a partir como esta idea del exceso, es decir, cómo lo imagético, la imagen del movimiento permite generar múltiples interpretaciones, pero también provoca excesos de interpretación que tienen que ver con la propia presencia o la presencia corporal. Con estas ideas, es decir, con esta idea de la memoria, pero también con la idea de las corporalidades como formas de existencia vivida, es que emprendimos otro vuelo y que tenía que ver con poder un poco buscar formas de memoria que también permitieran como restaurar o sanar heridas en nosotros mismos también, ¿no? Como les decía Juan Pablo. Entonces emprendimos un proceso de investigación en torno a un carnaval andino que se realiza en la frontera norte de Chile, en la frontera con Perú, en la ciudad de Arica. Y bueno, quisiera como reflexionar respecto de esta idea del exceso en dos direcciones. Por un lado, en general, las danzas y actividades andinas han sido investigadas en Chile de manera profusa. Algunos investigadores plantean que ha existido una especie de sobrerepresentación de fiestas y danzas andinas, pero con una paradoja, y la paradoja es que han sido representaciones visuales y audiovisuales que han tendido como a ubicar a las poblaciones andinas en un pasado remoto. Entonces esto contrastaba con la experiencia que veníamos trayendo respecto de actores y agencias políticas en Santiago, respecto de cómo eran precisamente representados, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas en el norte. Desde nuestra experiencia, las performances andinas tenían varias características, y dos de ellas, que son como las que queremos destacar aquí, es que la propia corporalidad de los actuantes dialogaba con la audiencia o con los espectadores y también con la unidad del espacio público. Entonces, en este sentido veíamos también las danzas como formas también de ciudadanía, formas de hablar de la propia memoria, de poder plasmar y mostrar una propia estética, pero también validar una propia experiencia afectiva en la ciudad. Por otro lado, las performances también tienen la capacidad como de producir experiencias sensibles, no solamente en los performers, o los actuantes, sino que también en los observadores. Nosotros, al respecto, me gustaría destacar como la reflexión que hace McDougall, el antropólogo australiano, respecto de esta idea de qué es la historia, porque él se plantea precisamente en cómo las imágenes son apropiadas e incorporadas por los propios representados en torno a los propios procesos de revitalización y de corporización. También dice que las imágenes son poseídas por los propios sujetos, es decir, que la propia corporalidad de los sujetos como, está como excedida, ¿no? La imagen está excedida por la corporalidad de los sujetos representados. Nosotros habíamos como iniciado un proceso como de registro fotográfico de performance
con la idea de poder generar observaciones diferidas, como también planteaba Juan Pablo anteriormente, es decir, poder contar con documentos que fueran descriptivos, y ciertamente lo eran, es decir, podíamos como identificar indumentaria, materialidades, ciertos aspectos de coreografía, por colores, por ejemplo, pero sentíamos que no podíamos como dar cuenta de la intensidad energética que tenía la performance y la propia incidencia que las performances andinas tenían nosotros mismos como observadores, pero también como actuantes. Entonces empezamos a utilizar video nuevamente en la perspectiva de poder animar o poder como de alguna forma reconstituir esa experiencia vivida. Lo usamos en este caso no intentando congelar, pero sí intentando ralentizar, por ejemplo, el movimiento. Entonces queríamos poner un fragmento de bueno, este fragmento que vemos de una tarqueada, que es un género como musical coreográfico de la ciudad, una sonoridad propia de carnavales, se podría decir así. Y este documento es un documento que hace parte como de una plataforma virtual que construimos, que se llama tarqueada.cl. Actualmente está inactiva, prontamente la vamos a volver a activarse, eso sí. Pero es una plataforma que buscamos compartir los registros que estamos produciendo. Entonces es una plataforma que tiene registros fotográficos, está asociada también a una cuenta de SoundCloud, donde es posible descargar documentos sonoros, que son archivos sonoros de tarqueada, y también videos. Nuestra idea era poder compartir archivos de trabajo de campo en una suerte de comunidad ampliada, es decir, no solamente entre investigadores, sino también la posibilidad de que autores o actores locales pudieran también conocer o descargar documentos de taller. Por lo tanto, aquí nos hacía harto eco esta idea como del espacio terciario o la idea de la doble agencia, dice Marcus. Marcus plantea que esta doble agencia nos ponía dentro y fuera del trabajo de campo, en el entendido que poder construir una plataforma que tuviera esta posibilidad de democratizar documentos también creaba otro tipo de acceso y que tenía que ver con esta idea de los excesos de interpretación, ¿no? Que no solamente tiene que ver con lo que producen los investigadores al interior del campo, sino que también las posibilidades de que eso multiplique voces o multiplique agencias en otras direcciones. Otra experiencia similar, esta ya es como más contemporánea, este es un trabajo que está prontamente a estrenarse, probablemente lo estrenemos en enero del próximo año, en enero de 2023. También es una plataforma web que se llama Arte Efectivo. Y una plataforma web que está basada también en la experiencia como de residir en una zona fronteriza y poder dar cuenta de los intercambios
trasandinos. También parte de nuestra experiencia y de nuestro posicionamiento como político respecto de trabajar en el norte de Chile tenía que ver también con eso, ¿no? Con poder problematizar las lógicas de la frontera y poder dar cuenta de otras lógicas que tienen que ver con desplazamientos de otros tipos, ¿no? Desplazamientos migratorios contemporáneos, pero también desplazamientos migratorios milenarios, que tienen que ver con la experiencia y la memoria de los pueblos andinos. Entonces este trabajo vincula algunos tipos de materialidad extractiva, por ejemplo la estarqueada o el traje de un morenado, que se fabrican o se construyen en Bolivia y viajan con los bailarines o con los músicos con motivo del carnaval con la Fuerza del Sol en Arica. Entonces un desplazamiento que va de la cordillera hacia el mar. Esta plataforma reúne 4 piezas o 4 obras, pequeñas obras que dan cuenta de ese tipo de desplazamiento. Y dado que todavía no se estrena, no lo estrenamos, queríamos mostrarle el tráiler de uno de estos capítulos. Bueno, para ir como concluyendo, porque sé que ya estamos en el tiempo, quisiéramos aludir a esta idea de los encuentros corporizados, que son los encuentros en que se producen entre quienes están performando o quienes están actuando o los otros, entre comillas, representados y nosotros mismos. Es decir, McDougall plantea que la corporalidad tiene que ver con 3 dimensiones. Tiene que ver con la corporalidad de la imagen propiamente tal, la corporalidad de los otros que están representados y la corporalidad que mira. Y en base a este encuentro corporizado, queremos enfatizar en que han sido como una suerte de invitaciones también a imaginar y crear imágenes. Partimos con esta idea como ensayo entre nosotros gobiernos, luego esta otra posibilidad que es lo que acabamos de mostrar, y en ese sentido estamos comprendiendo el trabajo audiovisual como más bien como una experimentación no en el sentido del experimento, es decir, no en la idea de poder generar hipótesis y contrastarla con hechos o datos, sino más bien como una apertura al mundo, dice Ingold. Esa apertura, dice Ingold, es una suerte de método de la esperanza, porque tiene que ver con poner atención a otros seres y a otras cosas. Y es una forma también nuestra de corresponder con el mundo, es decir, poder corresponder o también ofrecer dones a quienes nos ofrecen regalos, ¿no? Lo que vemos acá en imagen es un fotograma de un video danza que se llama Yacana, que también es un ejercicio, se podría decir, que de imaginación, que es una forma de imaginar los desplazamientos trasandinos, imaginar la forma en que la sociedad andina
y nosotros mismos podríamos sanar la tierra, esta tierra que está herida. Entonces es ese fotograma de Ñacana, y como para ir cerrando, sentimos que el hacer audiovisual desde la antropología es una suerte de indisciplina. Es decir, no es como un subcampo disciplinario, un campo disciplinario, sino más bien una indisciplina, porque es una manera de hacer que revela, y esto también lo plantea McDougall, que revela lo inadecuado que la mirada objetivante es. Por lo tanto, nos situamos en este momento ahí, en ese momento como de indisciplina. Eso. Con esto vamos terminando. Muchísimas gracias. Esperamos también compartir al final del encuentro las conversaciones. Andrea, Juan Pablo, ¿nos escuchan? ¿Sí? ¿Quieren, quizás ellos quieran decir algo? Si es que quieren añadir algo a su presentación. No, en realidad creo que nos deja bastante contentos la posibilidad de estar acá, o sea, a la distancia, pero estar de todas formas corporalizados a través de la virtualidad en Concepción. Agradecerles mucho el espacio, nuevamente saludar a todos los participantes que nos están acompañando y eso, esperamos expectantes el momento de diálogo, porque creo que las presentaciones que han habido han sido muy, muy bonitas y estimulantes hasta el momento. Así que muchas gracias. Entiendo que la ronda de preguntas sería al final, ¿no es cierto? Porque también teníamos algunas preguntas que queríamos hacerle a los expositores anteriores. Sí, la ronda de preguntas es al final, así que quédense en línea nomás ahí pendientes. Vamos a pasar entonces a la última presentación de la jornada, que se titula Antropología Visual en la Araucanía, pasado y presente, de Nabil Rodríguez y David Belmar, del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Adelante. Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a poner el cronómetro aquí. Vamos a ver el tiempo. ¿Este? Bueno, primero que nada, saludos cordiales a todos, todas los presentes en este conversatorio de antropología visual. Quiero agradecer a la Departamento de Ciencias Sociales, ¿no? De la antropología de la Universidad de Concepción, Alejandro Gaviria, que nos invitó a este conversatorio, en el marco del Festival ¿no es cierto? Frontera Sur. Saludo cordial a los estudiantes que están acá. Bueno, estamos presentados, yo soy Nabil Rodríguez, David, y hemos dejado el proyecto de Temuco para poder contarles un poquito acerca de lo que estamos haciendo allá en torno
a esta antropología visual. ¿Ya? Bueno, había cosas que podíamos mostrar, pero la verdad de las cosas que yo vine a un conversatorio, vine a conversar. y no vino tanto a mostrar, pero la segunda parte vamos a dividir esta media hora que tenemos en dos y vamos a hablar del pasado primero. ¿Ya? Y tengo aquí cronometrado aquí, salomónicamente 15 minutos cada hora. David va a hablar del presente. ¿Ya? Yo quiero contarles que nosotros en la Universidad Católica de Temuco, Departamento de Antropología, hemos pasado todo un proceso evolutivo en torno a la antropología visual. Es algo que viene de hace muchos años y que yo diría que en los últimos 20 años, 21 años, ha cobrado bastante, ha ido cobrando impulso, ¿ya? Se ha ido desarrollando. Y hablo del pasado también, el pasado bastante más remoto, porque al igual que en la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Temuco son las dos universidades más antiguas en antropología, ¿no? Entiendo que la U de Conce fue el primero, pero ahí al ratito la universidad, era la Universidad Católica, era la PUC, ¿no? Que después se entregó ahí a los obispados las universidades como la Santísima Concepción acá, ¿no? Entonces tenía ahí por el 71 el nacimiento de una antropología producto de la visita de Jan Stuchlik y un proceso histórico que se dio ahí, un antropólogo de origen checo que llega a visitarse y a hacer estudios a finales de los 60, ¿no? Y se abre ahí un programa especial de 3 años y el año, no fue un buen año para iniciar la licenciatura en antropología, 1973 se inicia la antropología como licenciatura en la Católica de Temuco, o la Católica que sea. Entonces, esto lo digo porque en las indagaciones que hemos hecho, ¿ya? Hemos visto que allí ya habían antropólogas y antropólogos, estudiantes, preocupados de la visualidad. ¿Ya? Y ahí se tornaba un profesor, ¿no? que es una leyenda, ya fallecido, profesor de cine, de fotografía, profesor de historia del arte, don Enrique Eglers, de familia alemana, que empieza a realizar talleres hasta que los propios estudiantes de la época, estamos hablando que curiosamente se inicia la antropología y no se cerró, ¿no? 73, 74, 75, 76, hasta 78, él realizó varios talleres y cursos que los propios estudiantes de la época le pidieron en torno a la fotografía, al cine, él hacía mucha apreciación cinematográfica. Entonces esos son como los orígenes bien remotos del asunto, ya, y donde hay algunos actores sociales ahí, hoy día antropólogos, que no han contado esta historia. Pero la carrera se cierra en 78 porque ya la dictadura cívico-militar obliga a la pontificia a cerrar la carrera y se reabre a la vuelta la democracia en 1992. Y desde esa época, que fue cuando en 1993 a estudiar, habíamos un grupo de gente, digamos, y estudiantes, hombres, mujeres, y estábamos ahí atentos a cómo poder vincular también una antropología con la imagen. Y en el 94, nace un taller que se llamó el taller de antropología y audiovisual. Y ahí un connotado antropólogo Carlos Austral, que es Roberto Morales, está llegando con material de Vincent Carelli, de Video en las Aldeas, y venía llegando ahí con un par de cassettes en VHS, con las 2 primeras películas que hacen en Video en las Aldeas, que es La Fiesta de la Mota, La Fiesta de la Joven, y Ahora Yo Somos Hermanos, y nos presenta este material, ¿no? Y él fue, bueno, una persona que aportó bastante en los 2 o 3 años que duró este taller, donde junto a la carrera de artes visuales se hicieron muchas cosas, ¿no? En esa época. Y bueno, eso pasó, algunos nos titulamos, y en el año 2000, a finales del año 2002 se creó lo que se llama hasta ahora el Laboratorio de Investigación, perdón, a finales del 2000 se crea el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Audiovisual, producto de un proyecto MESE, que en esa época se llamaba MESE, proyecto del Ministerio de Educación. Se compra equipamiento, cámaras, editoras, estábamos ahí como en el limbo de lo digital, pasando de la analogía a lo digital, así que había mixturas ahí, ¿no? Y se instaló un espacio. Yo llegué allí cuando eso se había instalado, en 2003,
¿no? Y bueno, hemos pasado un proceso bastante interesante de búsqueda, ¿no? Yo diría que mucha búsqueda, porque cuando Andrea, ¿no es cierto?, termina hablando esto de la indisciplinariedad, la indisciplina, ¿no? Yo diría que finalmente la antropología visual ha sido una búsqueda, ¿no? Uno puede decir, y lo lee en los libros, ¿no? Hay libros hoy en día y hay denominaciones, hay definiciones que dicen la antropología visual es esto, o es esto otro, o es esto otro. Y una de las cosas es que en la práctica y la experiencia se ha ido dando cuenta que como la mayoría de las cosas en la vida y en la sociedad y también en la academia no tienen un solo enfoque, ¿no? Tienen varios matices, varios prismas, varias lecturas, varios enfoques. Y para algunos la antropología visual será el cine etnográfico, ¿no? Para algunos serán ocupar las cámaras y los medios audiovisuales haciendo investigación etnográfica, investigación antropológica. Y para otros será la imagen en el campo de estudio, ¿no? La imagen diversa, o sea, esta cinemática, audiovisual en general, la fotografía, la pintura, la plástica, las obras, la visualidad expresada culturalmente de distintas formas. Y eso va a ser el campo, va a ser el objeto, ¿cierto?, objetivando la cosa, si bien positivamente hablando, de estudio de la antropología visual para algunos. ¿Ya? Entonces uno va viendo que hay matices, hay enfoques allí. De hecho, en el año 1971 se funda en la Universidad de Temple, en Filadelfia, una carrera de antropología visual. Y ellos al poco andar, ¿no es cierto?, Jay Ruby, también estuvo ahí Timothy Ash en el inicio, no sé si estuvo en el equipo docente, Saul Ward. Al poco andar empezaron a conversar que en realidad lo que a ellos les interesaba más era el proceso comunicativo, ¿ya? De la imagen y de la visualidad. Entonces abren bastante más el espectro y empiezan a hablar de la antropología de la comunicación visual, ¿ya? Entonces uno ve que finalmente no es un enfoque, y eso ha ocurrido en la historia de la antropología y en la historia de la antropología visual también. Entonces nosotros hemos estado deambulando también en ese enfoque, en esas miradas. A veces nos quedamos en una, a veces uno se la cree en una área, ¿no? Y a veces avanzamos, ¿no? Uno puede decir que en ese pasado, que es más reciente, en los últimos 20 años que existe el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Audiovisual, hemos deambulado varias de estas cuestiones, ¿no? Y han habido estudios sobre imagen, han habido sobre imagen concreta, ¿no es cierto?, sobre películas, sobre film, sobre momentos de la historia del cine o de la fotografía. Ha habido una cuestión ya bastante más instrumental, ¿no? Y de ocupar los medios para algunas investigaciones, ¿no? Y nosotros también en algún momento hablábamos de que lo que nos gustaba hacer allí era provocar o buscar procesos, ¿no? Indagar en procesos, interpelar a la sociedad con la imagen, ¿no? La imagen podría ser cinematográfica, audiovisual, los videos, ¿no? U otras, para generar ahí procesos de algo, ¿no? De fortalecimiento, por ejemplo, hicimos proyectos de fortalecer la identidad de los niños mapuches en Nahuel Buta, ¿no? A través de la fotografía, a través del uso de la cámara de video, ¿no? Talleres de video para niños, talleres de video para niños, ¿ya? Talleres de video para jóvenes en distintos lugares. Entonces, generar con esta imagen, siendo ellos los propios productores, ciertos procesos que les fortalecieran, les robustecieran sus identidades, los indagaran, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, también se han hecho esas introducciones durante esos 20 años. Y ahí empezamos a hablar de una antropología visual aplicada, ¿ya? Hagamos una investigación aplicada, para procesos sociales, para procesos culturales, para procesos de autoindagación, para procesos de transformación, ¿ya? Y hagamos esta antropología visual aplicada. Yo, cuando hablábamos de eso, o sea, hace 15 años atrás, no había leído en ninguna parte antropología visual aplicada. Ya, yo busco en Google y hay un montón de lugares que dice antropología visual aplicada. Entonces, quiere decir que no es que lo hayamos inventado nosotros. Yo creo que así como hay colegas, estudiantes, antropólogos y otros colegas de otras disciplinas
que han ido pasando por este laboratorio audiovisual del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, hemos ido también experimentando y buscando, ¿no? Para mí me parece que este pasado y también hoy día el presente sigue siendo una búsqueda, ¿ya? Frente a eso, unos minutos. Entonces, quiero decir que hemos estado ahí, en eso hemos estado 20 años. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado ir avanzando. O sea, del año 2002, que se instala en La Maya un OPR, que eso era Operativo de Profundización Antropología Visual. Desde el 2013, en el plan 3, tenemos en el tercer año, quinto semestre, Antropología Visual. Ya está La Maya instalado hace rato. Y tenemos el sexto semestre, taller de investigación audiovisual. Y lo que se hace en el primero es un poquito más teórico, un poquito más de historia, un poquito de ver los cruces entre la cinematografía y la antropología, ¿cierto? Que claramente existen, desde que existe la antropología como tal y desde que existe el cine, ¿no es cierto? Tienen este mismo horizonte cultural de nacimiento y de acción, se interesan unos por los otros, y hemos ido logrando que entonces haya los estudiantes, las estudiantes, hagan sus ejercicios y sus trabajos y puedan ir vinculando, ¿no es cierto?, cámaras con sus intereses, con su podemos ver, y pasamos a David, y como somos los últimos podemos pasar unos minutos. Por ejemplo, en el taller de investigación audiovisual, en un año atrás, 4 años atrás, o el año pasado, no sé si surgió uno de muchos trabajos que se realizan y vamos a ver aquí un fragmento de esto.
dura un poquito más, pero no diré que no. Vamos a ver un fragmento ahí, ¿cierto?, de los reproductores. Por esa casualidad de la vida, causa y azar, David, David, Levi y Gabriel, ¿no? Tres estudiantes de antropología de esa época. Bueno, entonces David está en la etapa más terminal de la carrera. Y ha sido además, para aprovechar de presentarlo, ha sido un gran aliado también tener un estudiante como David, porque es cineasta. Pues estudié cine primero en Argentina, entonces eso es lo que yo estaba esperando toda la vida. Cuando David llega en 2018, 17 veces, 18, y se presenta y dice que, bueno, yo estudié cine en Buenos Aires. Ya, que en realidad, bueno, ustedes que seguramente trabajan en cosas, no seguramente, está ahí a cargo del laboratorio, ¿no? Es difícil, ha sido difícil encantar al resto de los colegas, a la institucionalidad, ya, porque ustedes saben que en la academia la escritura, lo escritural y la oralidad, ¿no?, está bastante más, sobre todo la escritura es la que se valida, ¿no? Entonces, cuando antropólogos están trabajando con las antropólogas, el cine y las imágenes, es como que estamos ahí en otro nivel. Solamente despedir esta primera parte diciendo que grandes hitos de este pasado reciente fue durante 4 años, entre el 2008 y el 2011, hicimos el primer diplomado en antropología visual y medios audiovisuales en investigación social, que fue un programa de mucho aprendizaje, pasaron 70 personas por allí, 25 antropólogos y antropólogas y gente de distintas disciplinas, ¿no?, e intereses. Tuvimos un equipo de docentes, 13, de alto nivel, entonces estaba todo el equipo también que venía instalando los Fondesit en Santiago, con Gastón Carreño, con Felipe Ordenano, Marita Alvarado, Pedro Meje, Samuel Vinker, ¿no?, y un equipo también de realizadores en la región, la Carolina Campos, Gueda, Juan Carlos Gueda, de una división de documentales, más todo lo que se hacía con los colegas locales. Y eso duró 4 años y fue muy bueno, está ahí con una pausa, estaba muy larga la pausa, pero la tenemos que volver a instalar. Tuvimos un cineclub desde el laboratorio durante 9 años, entre el 2003 y el 2011, ya todos los martes a las 7 de la tarde, una función de un cine obviamente distinto, que indagara, que incomodara, o que nos representara la realidad, no desde el cine más hegemónico de Hollywood, aunque algunas películas de por ahí servían. Y yo diría que estamos en un buen momento ahora, estamos en una reactivación, ¿ya? Donde finalmente la semana pasada el Consejo de Facultad acaba de aprobar entonces el laboratorio con un nuevo nivel, que es una unidad funcional de las facultades, Ciencias Sociales y Humanidades, lo que supone, según las palabras del decano y actual, infraestructura, espacio, como la gente, digamos, presupuesto, ya, entonces estamos pensando que estamos a otro nivel. Y eso, digamos, y pase aquí a David, porque se condice, tiene que ver también con un presente, que es muy auspicioso, porque venimos saliendo ayer de una actividad de 2 semanas que David. Bueno.